El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Bienvenidos a una cita con la verdad de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a aprender cuál iglesia tiene la verdadera sucesión apostólica, según lo que dice Luis Toro. Vamos a escuchar esto. Importante información, mis hermanos, que hoy se les va a dar. Miremos, si es la iglesia católica que tiene la sucesión apostólica. ¿O cuál iglesia? ¿Cómo? Y esto lo vamos a ver en el propio comentario que hace Luis Toro. Luis Toro, con eso se refuta él mismo, con eso no, le da la razón a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, vamos a verla. No te olvides, por favor, mi hermano, compartir esta conferencia. Ayúdame a compartirla, por favor, dale me gusta, compártela en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, en los grupos, allí, por favor, ayúdame. Porque es importante, mi hermano, que usted y los hermanos aprendan esto. Cuando venga un amigo católico de esos discípulos de Luis Toro, ¿no? Que son muchos, ¿no? Nosotros somos la verdadera iglesia porque tenemos la sucesión apostólica, hermano. Vea, póngalos así, en silencio. Llévelos como dice la Biblia, la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a hacerlo. Vamos entonces a escuchar qué es lo que dice este señor y con su propio argumento le vamos a mostrar cuál es la verdadera iglesia que tiene la sucesión apostólica. Escuchemos. A mí, yo los envío a ustedes a Cristo. Cristo dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo y les dio el poder de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Y esa persona dice, yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces se llama protestante, porque protesta directamente, así, se enfrenta con la palabra de Dios. A nosotros nos interesa ver qué dice la Biblia. Si un hombre tiene o no tiene poder para perdonar pecados. Según la Biblia, sí. Un envío especial sobre los apóstoles a perdonar pecados, con la condición de que los soberbios y orgullosos que no quieran confesarse le quedarán sin perdonar los pecados. A quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. Nosotros por eso nos acercamos a la confesión. Si hubiese una cita donde diga que cuando murieron los apóstoles se acabó la autoridad y el poder, entonces sí, pero si no me muestran la cita, son unos mentirosos. No hay cita. Y si usted quiere leer un poquito más, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 18, Simón el mago le dice a los apóstoles, impónganme a mí las manos, de modo que yo pueda recibir ese poder y a la vez se lo pueda dar a otro. Entonces se llama sucesión apostólica. Recibe ese poder y se lo transmite a otro. Esa autoridad que Jesús le dio a los apóstoles se va transmitiendo. Entonces, ¿por qué Pablo tenía ese poder si Pablo no fue apóstol? Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo viene después de Jesucristo y Pablo tiene el poder de perdonar los pecados. Si no se transmite ese poder, si se acabó cuando murieron Pedro, Santiago, Juan, ¿por qué? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante. ¿Por qué Pablo, si él no fue apóstol directo de Cristo, si él no era del grupo de los 12, ¿por qué la Biblia dice que Pablo lo tenía? Entonces verán que los protestantes son unos mentirosos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante. Vamos a ver si es verdad que ese poder llegó hasta los apóstoles o se transmitió. Porque Pablo no era de los 12 y Pablo tenía esa autoridad. Vamos a escucharlo. Para que nunca se dejen engañar de los protestantes. Todo eso es obra de Dios. Escuchen ahí. Todo eso es obra de ¿quién? Todavía no sabemos cuál es la obra de Dios. Pero Pablo dice
Todo esto es obra de Dios. Vamos a ver vamos a poner la lupa para ver qué es obra de Dios, porque si es obra de Dios no es obra del Papa, no es obra de los curas. Es obra de Dios, es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios. Dale. Que nos reconcilió con Él en Cristo. La obra de Dios es reconciliarnos con Él por medio de ¿quién? De Cristo. Observe, es obra de Dios. Nosotros estábamos condenados a la muerte, al infierno, y Dios quiso reconciliarnos por medio de Cristo. Pero ahí no hay un punto y aparte. Todo esto es obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Coma, todavía no ha terminado. Sigue. ¿Qué es lo que sigue? Y que a nosotros, dice Pablo, a nosotros, y Pablo no era de los 12. Si Pablo no era de los 12, entonces quiere decir que el poder llegó hasta los 12 y cuando murieron los 12 se acabó. Pero Pablo no dice eso, que se acabó. Dice Pablo, y a nosotros, y observe que Pablo no era de los 12, y dice Pablo, a nosotros, dale, nos encomienda. Nos encomienda, ¿se acuerda? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Encomienda, ¿qué nos encomienda? El mensaje de la reconciliación. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Entonces Pablo dice a nosotros, como si Pablo no era de los 12. Porque aunque ya los 12 no estén, no importa. Se llama la sucesión apostólica. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo. Como el Padre me envió a mí, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. ¿Para qué mandó a Jesucristo el Padre? Para reconciliar el mundo. Pues en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo. Entonces por eso Jesús le dio a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. En Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Ahora miren la segunda parte. Ahí está la primera, como el Padre me envió a mí, lo envió a reconciliar el mundo. Vamos a ver la segunda. Así yo los envío a ustedes. Pongan cuidado, dale. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? No tomar en cuenta ya los pecados. Y observen esta frase que viene, el versículo 20. Paren la oreja, pónganle la lupa, escuche. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. ¿Recuerdan que le dijo en Juan 20:21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué significa yo los envío a ustedes? Que son embajadores. Que sí, Jesucristo tiene embajadores. ¿Para qué? ¿Embajadores para qué? Para perdonar los pecados. Y esto es obra de Dios. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Y escuche lo que viene. Como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo. Recuerda cuando Jesús le dijo a los leprosos, vaya y preséntense a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes es como si lo hiciera el Dios mismo. Quedaron curados. Es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca. Repítelo y sigue. Como si Dios... Nos presentamos. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Ahora bien, cuando los protestantes están en contra de los sacerdotes, no aceptan los sacerdotes, que son embajadores de Cristo y que es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca, entonces, ¿están a favor de Dios o en contra de Dios?
Cuando un protestante le dice a usted, no acepte los sacerdotes, no se confiese con los sacerdotes, protestante, porque la Biblia dice, esos son los embajadores de Dios. Bueno, el señor Luis Toro toma el verso de segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 en adelante, para decir pues de que ellos tienen la sucesión apostólica y de que pueden entonces perdonar pecados por medio de la confesión. Toma como ejemplo los sacerdotes, donde los leprosos iban y se presentaban como el Señor los mandó, diciéndole, ve y preséntate al sacerdote, y el sacerdote los declaraba limpios. Entonces toma como ejemplo ellos. Primeramente debemos decir al señor Luis Toro de que esos sacerdotes de los cuales habla el Señor Jesús en el Evangelio no son sacerdotes católicos, son sacerdotes levíticos, es decir, miembros de las tribus de Israel o miembros de la familia de Israel, de la tribu de Leví, cosa que los sacerdotes de hoy no son de la tribu de Leví. Segundo, no hay ni un solo texto bíblico, señor Luis Toro, ni un solo texto bíblico donde la Biblia mande, escúcheme bien, mande o diga que a los apóstoles se le llamaron sacerdotes. ¿Sí? Se le llamaron sacerdotes. Eso es completamente falso. Ahora, usted toma algo como la sucesión apostólica, lo que pasó, y quiero retroceder un poquito lo que usted dice por acá, a ver si lo encuentro. Lo que pasa con Simón el Mago. Usted dice que le impongan sobre ellos las manos, dice, esto es sucesión apostólica. Escuchemos a ver. ¿Quiere leer un poquito más? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Simón el Mago le dice a los apóstoles, impónganme a mí las manos, de modo que yo pueda recibir ese poder y a la vez se lo pueda dar a otro. Entonces se llama sucesión apostólica. Recibe ese poder y se lo transmite a otro. Esa autoridad que Jesús le dio a los apóstoles se va transmitiendo. Entonces, ¿escucharon? Eso es sucesión apostólica. Le está hablando de la sucesión apostólica aquí. Usted miente al decir que entonces por la imposición de las manos es la sucesión apostólica, que ese poder que Dios le dio a los hombres para perdonar pecados se transmite. Por eso. Pero si usted lee bien, amigo Luis, y por eso yo lo estoy invitando hace tiempo a usted a un debate. Acépteme el debate, por favor, señor Luis Toro. Acépteme el debate. ¿Sí? Venga aquí cerquita donde yo vivo, aquí el Valle del Cauca, y acépteme el debate. Mire lo que dice aquí. Dice, ¿cuál poder? ¿El de perdonar pecados por la imposición de las manos? No. Dice, porque no había descendido, verso 16. ¿Cuál poder era el que Simón el Mago decía? No era sucesión apostólica por la imposición de manos. Mire, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Usted engaña a gente que no lee Biblia. Esto estoy leyendo Hechos capítulo 8. Dice, cuando vio Simón que por la disposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. No era sucesión apostólica, era la recepción del Espíritu, como el Señor dijo por medio de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Con cuál señal? Con la señal de hablar en lenguas, pero debe ser bautizado en cuál nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces usted no tiene la sucesión apostólica la tiene la iglesia que bautiza en el nombre de Jesús y recibe el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que tiene la sucesión apostólica. Segundo, quisiera mostrarle algo, una blasfemia que ustedes hacen aquí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Voy a escuchar cómo ustedes leen este verso. Escuchemos cómo leen ustedes este verso y cómo dice realmente el texto. Escuchemos, por favor. Vamos a escuchar cómo leen ustedes este verso. Mire que esto es adulteración de la escritura. ¿Por qué? Porque el mensaje de la reconciliación no es el que usted dice. El mensaje de la reconciliación es el que está completamente plasmado. Su Biblia es una adulteración. Escuchemos, vamos a buscarlo para escucharlo.
para ver qué es obra de Dios, porque si es obra de Dios no es obra del Papa, no es obra de los curas, es obra de Dios, es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios. Dale. Mire cómo lee en el verso 19, por favor. Que nos 5:19. reconcilió con Él en Cristo. La obra de Dios es reconciliarnos con Él por medio de ¿quién? De Cristo. Observe, es obra de Dios. Nosotros estábamos condenados a la muerte, al infierno, y Dios quiso reconciliarnos por medio de Cristo. Pero ahí no hay un punto y aparte. Todo esto es obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Coma, todavía no ha terminado. Sigue. ¿Qué es lo que sigue? Y que a nosotros, Dice Pablo, a nosotros, y Pablo no era de los 12. Si Pablo no era de los 12, entonces quiere decir que el poder llegó hasta los 12 y cuando murieron los 12 se acabó. Pero Pablo no dice eso, que se acabó. Dice Pablo, y a nosotros, y observe que Pablo no era de los 12, y dice Pablo, a nosotros, dale, nos encomienda nos encomienda. ¿Se acuerda? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Encomienda. ¿Qué nos encomienda? el mensaje de la reconciliación. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Entonces Pablo dice a nosotros, como si Pablo no era de los 12. Porque aunque ya los 12 no estén, no importa. Se llama la sucesión apostólica. Siga. Mire cuál es la verdadera sucesión apostólica. Él va a leer el texto 19, pero lo va a leer en su Biblia, lo cual es una flagrante adulteración al texto, y se lo voy a demostrar a Luis Toro aquí y a todos los católicos, que la iglesia del nombre es la que tiene la verdadera sucesión apostólica conforme a lo que realmente dice este texto del verso 19 de 2 de Corintios 5. ¿Sí? Ustedes católicos como Luis Toro tienen que adulterar el texto y se lo voy a mostrar en el texto griego y en varias traducciones al español. Y voy a meter también la Biblia católica, que es la que lee Luis Toro aquí. Escuchemos. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo. Como el Padre me envió a mí, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. ¿Para qué mandó a Jesucristo el Padre? Para reconciliar el mundo. Pues en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo. Entonces por eso Jesús le dio a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Observemos esto, qué flagrante alteración de la escritura la que comete aquí el señor Luis Toro. Es una flagrante alteración. Dice aquí, pues en Cristo, dicen ellos, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. La Reina Valera dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo o consigo al mundo. Dos traducciones completamente distintas. ¿Cuál será la verdad? Que en Cristo, como dice Luis Toro, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, o Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Diferente, ¿no? La Reina Valera dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Luis Toro dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Completamente distinto. Completamente distinto. He aquí que la que tenga la verdadera traducción de lo que es el texto y su contexto, esa es la iglesia que tiene la sucesión apostólica. Veamos, vamos a observar, los voy a invitar, mis hermanos, los voy a invitar a que leamos el texto griego. Vamos a leer el texto griego, por favor. Permítanme, por favor, se los voy a mostrar aquí. Permítanme. Aquí se los voy a mostrar el texto griego de 2 de Corintios, perdón, 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Allí se los voy a mostrar. Este es el bizantino, estamos aquí en 2 de Corintios. Miremos el verso 19 y vamos a traducirlo. Usted me va a ayudar a traducirlo.
Este es el verso 19. Este es el verso 19. Miremos. Recuerde que Luis Toro dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. La Reina Valera dice, y otras traducciones dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuál de las dos traducciones será la ideal o la correcta? Miremos. El texto griego dice, hos hotiseos gen, en Cristo, cosmos, catalozón auto. ¿Qué quiere decir esto? Dice, así que, esto quiere decir hos, así que, no, porque, así que, entonces, pero traduce que Dios, hoti, que, porque, así que, seos, esto es oteos, significa Dios, gen, del verbo cero estar, estaba, mire lo que dice aquí, cero estar, estaba, él, tercera persona del singular, Dios, él estaba, Dios, ¿quién? ¿Quién estaba? En, Dios estaba, dice aquí, él estaba, ¿en quién? En Cristo, en Cristo, ¿sí? Cosmón, al mundo, ¿sí? Al mundo, mire, catalazón, reconciliando, auto. Esto está en dativo, que significa consigo mismo o a él mismo. ¿Sí mira? Esto es auto, es con él mismo, o propio, suyo, él mismo, ello mismo, es lo que significa yo mismo, tú mismo, él mismo. Es lo que vemos aquí. Miren, yo mismo, tú mismo, él mismo, ella misma. Entonces, que Dios estaba, lo que traduce aquí, y lo vamos a traducir. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. No dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. No dice así. Literalmente dice, Jotiseos, que Dios, gen, estaba. Gen, verbo cero estar, gen, él, tercera persona del singular, él estaba en Cristo, cosmón, al mundo, reconciliando, catalazón, reconciliando, auto, con él mismo. ¿Se observan? ¿Cuál es la verdadera traducción? Y viene aquí el señor Luis Toro. Por ejemplo, vamos a leer esta Biblia, la Biblia de Jerusalén, 5:19. Mire cómo la traducen. Mire, la misma Biblia de Jerusalén traduce así. ¿Estamos allí en la Biblia de Jerusalén? Claro que sí, allí estamos. Mire lo que dice la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Mire, esto es lo que dice la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Porque en Cristo estaba Dios. ¿Sí miran? Esta es una traducción que traduce literalmente lo que dice el texto. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Consigo. Esta Biblia de Jerusalén es una Biblia católica que traduce literalmente lo que dice el texto. Porque en Cristo estaba Dios. Dios estaba en Cristo. En Cristo estaba Dios. Pero ellos toman esta Biblia, la Biblia católica, vamos a tomarla. Mire lo que dice la Biblia católica latinoamericana. Es muy distinto a lo que dice el texto, 5:19. Ahí tenemos Biblia católica latinoamericana. ¿Sí? Mire lo que dice. Biblia católica latinoamericana, 5:19. ¿Qué dice? Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Diferente. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Cosa diferente. Esto habla como por medio de Cristo Dios estaba. Cuando el texto literal dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Consigo, con él mismo. Ese auto significa él mismo. Reconciliando con él mismo significa ese auto. ¿Sí? Aquí traducen consigo o con consigo, pero ese auto significa con él mismo. Reconciliando consigo mismo al mundo. Vamos a mirar otra traducción. Eso es una adulteración al texto. De verdad se los digo, es una adulteración grosera, ¿no?
de lo que hacen al texto. Miramos cómo dice la Biblia de Yuneman en el 5:19. Miremos a ver qué dice, como que Dios estaba en Cristo al mundo reconciliando consigo. Mire, lo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. ¿Sí observa esto? Entonces, la verdadera iglesia que tiene sucesión apostólica es la iglesia que predica literalmente lo que dice el texto. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando con él mismo, consigo mismo, al mundo. No que en Cristo Dios reconcilió al mundo. No. Eso es antibíblico, señor Luis Toro. En que Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo. No me lea la Biblia así. Usted dice que usted es erudito en griego, pues léame la Biblia como es. Dios estaba en Cristo. Ese es el mensaje de la reconciliación. Y la iglesia que tenga ese mensaje, el mensaje de la reconciliación, es la iglesia que tiene el mensaje apostólico, es la iglesia con sucesión apostólica. Dios estaba en Cristo. ¿Qué significa eso? Pues si usted mira, ¿cómo es posible que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no por medio de otros, sino consigo mismo al mundo? Eso es lo que dice la Escritura. Recuerda que Pablo dice en Hechos capítulo 24, verso 14, podemos leer allí en Hechos 24, 14, la Escritura dice literalmente, lo que Pablo dice, y esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, confesando, creyendo todo lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas. Y es en la ley, los salmos y los profetas, que dice que Dios estaría en Cristo, pero que no sería otro Dios, sino que era Dios mismo. Y se lo voy a demostrar. Vámonos allá a la Biblia, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, por favor. Vámonos a la Biblia, aquí tenemos la Biblia, permítame colocárselo. Por eso es que dice esto, Dios estaba en Cristo. Y es para creer lo que dice la Biblia. Esta es lo que la iglesia verdadera, es la iglesia del nombre, la que tiene esta sucesión apostólica. Leamos, por favor. Mire lo que le dicen a este hombre, al siervo. Vamos a leer esta Biblia Septuaginta al español. Mire lo que dice Isaías. Isaías 45. Isaías 45, verso 14 y 15. Biblia Septuaginta al español. Ahí vamos a leerlo, lo que dice el verso 14 y 15. Dice, esto le dirán a este hombre, así dice el Señor de los ejércitos, trabajos de Egipto y emporios de Etiopía y los sabeos, varones excelsos, a ti pasarán y te serán siervos, y en pos de ti seguirán atados con grillos, y pasarán a ti y te adorarán, y en ti orarán. Mire, ¿por qué le van a adorar y por qué van a orar? Diciéndole, sí, en ti Dios está. ¿Cómo es que dice? Dios estaba en Cristo, aleluya, gloria a Dios, sí, en ti Dios está, y no hay otro Dios fuera de ti. Mire, ese hombre en él estaba Dios, pero ¿qué? No hay otro Dios fuera de él. Por eso Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando con él mismo, consigo mismo, con él mismo al mundo, porque Dios estaba en ese hombre. Pero ¿quién era ese hombre? Es el mismo Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. ¿Quién es el Dios de Israel? Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Entonces estamos viendo por la Escritura cuál iglesia tiene el verdadero mensaje de la reconciliación. El verdadero mensaje de la reconciliación es creer que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando con él mismo, consigo mismo, el mundo. Y ese es el mensaje que nos encargó a nosotros. La verdadera iglesia tiene este mensaje, no usted, señor Luis Toro, que usted tiene que adulterar la Escritura. Dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. No sea mentiroso, así no dice. Dice Dios estaba en Cristo para cumplir la Escritura. Sí, en ti está Dios, pero ¿qué? No hay otro Dios además de ti. No hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. ¿Quién es el Dios de Israel? El Dios de Israel es Yahvé o Jehová. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y ese es el Dios que venía a salvarnos.
Isaías 35, verso 2 y 4 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4, deseados de corazón, apocado, esforzado, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Tremendo. Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Cuál Dios? Jehová. ¿Se observa, Luis? ¿Se observa, Torito? Hombre, ustedes no son la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que predica esto, los que tenemos el mensaje de la reconciliación. A esto Dios nos dio la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. No que en Cristo Dios reconcilió al mundo. No. Dios estaba en Cristo. Eso es lo que dice el texto griego y lo que dice la verdadera traducción. Coste, y leí la Biblia de Jerusalén, Biblia que usted lee, no, que es católica también. Sí, mira, pero usted tiene que tomar otra Biblia para decir que ustedes tienen la verdadera asociación apostólica y adulteran el texto, ¿no? Bueno, quisiera leer otro texto, vamos a leer otro texto, ya para terminar aquí con Luis Toro. Vamos a leer, miremos por qué, vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar lo que dice Isaías 43:10 en esta Biblia. Reina Valera 1997. Reina Valera 1997. Texto para terminar aquí, darle el jaque mate a esto que dice Luis Toro. Jaque mate. Miremos. Jaque mate. Isaías 43:10. ¿Qué dice? Miremos. Reina Valera 1997. 43:10. El 9 dice, y digan verdades. ¿Qué es lo que tiene que decir que es verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y Jehová es el Padre, el único Dios, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Escuche bien, yo soy Él. Yo soy Él. Escuche bien. Yo soy Él. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo? Pues el siervo, el de Isaías 43, el de Isaías, el de Isaías 53, el de Isaías 42. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo soy Él. ¿Ese quién es? El Salvador. ¿Quién es ese? Jesucristo. Por eso en Isaías, por eso Jesús dice en Juan, dice, el que me conoce a mí conoce al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tremendo. Esto es verdad. La verdadera iglesia que tiene la sucesión apostólica somos nosotros. La iglesia del nombre, la cual hemos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y tenemos el don del Espíritu Santo y predicamos la verdad, el verdadero mensaje de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo y ese fue el mensaje que nos mandó a predicar a todos los hombres, que Él es el que perdona los pecados. Dice, vamos a leer por qué. Miremos, importante esto, dice 2 Corintios 5, dice, así que somos embajadores. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque lo que leímos en Isaías capítulo 43, verso 10 dice, mire lo que dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, dice allí, me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos a mirar otro verso más abajo. Dice aquí, mire lo que dice aquí. Verso 24. ¿Por qué dice perdonando los pecados, mandando a los hombres? Dice, no compraste para mí. Mire lo que dice. Vamos a leerlo, por favor. Esto concuerda todito. Este es el verdadero mensaje de la reconciliación. Vamos a leerlo. Leámoslo, por favor. Y compárelo con 2 Corintios 5. Por esto Dios estaba en Cristo. 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿No? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él.
Mire quién es el que perdona nuestros pecados. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Yahvé, el único Dios. Está hablando Jehová, Yahvé. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿A quién le dice esto? A los llamados de su nombre, como dice el verso 7. A todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este es el pueblo del cual Dios le perdonó sus pecados, que predica el verdadero mensaje de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y por eso le perdona los pecados, por medio del bautismo en el nombre de Jesús. No, eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el arrepentimiento, el perdón de pecados en mi nombre. Y eso hicieron los discípulos. Fueron y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados está en el bautismo y es en el nombre de Jesús. Y Ananías le dice a Pedro, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre fue invocado? El nombre de Jesús. Pablo mismo lo dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, lleven los libros, La unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Les adelanto, y nuestro último libro, Tratados de Unicidad. Les adelanto que voy a hacer una enseñanza sobre esto y voy a meter otros temas allí. Voy a meter otros temas también, 2 temas. Voy a hacer varios estudios. Los que quieren que les pueda dar estos estudios, mis hermanos, varios estudios individuales. Vamos a meter esto en la Asociación Apostólica. El que desee que le participe de este estudio, por favor, le voy a pedir una pequeña colaboración. Necesito comprar unos pasajes para viajar a la obra misionera. Estamos haciendo unas obras. Vamos a ir a República Dominicana, vamos a ir a El Salvador, a Guatemala, al Ecuador. Ya, vamos a ir al Ecuador, a Venezuela, a Perú, bueno, vamos a ir a muchas partes del mundo, ¿sí? Entonces necesitamos, mis hermanos, adquirir unos pasajes de avión para ir y viajar. Entonces, el que me colabore, cualquier ayuda que me colabore, eso sí, por favor, ayúdenos a ir a hacer estos viajes, mis hermanos. El que nos pueda patrocinar, vale, le vamos a regalar estos estudios de escatología, estudios sobre esto, ¿no? La sucesión apostólica, el perdón de los pecados, todo esto, se los vamos a obsequiar. Bueno, entonces puede llamar, si va a pedir los libros, ahí al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. También si nos va a patrocinar, nos va a ayudar para ir a realizar estos viajes, también lo puede dar en ese mismo número. Más 57 318 436 0745 si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.